Good morning, my brothers and sisters in Christ. This is Father Carlos coming to you from Assumption Parish. In today's gospel, we hear a blind man calling out to Jesus in order to give him the ability to see. And many of us, we have the ability to see, but sometimes we don't see as well as we should. And sometimes even when it comes to the faith, we do this a lot. And I'll give you an example. There is one particular figure that comes out around this time of the year. And a lot of the kids follow it, and a lot of kids are waiting for his coming and everything. And that is Santa Claus. He's one of the main figures, especially in today's society, that is always taking up space everywhere, and children always want to see him. And so again, we know about Santa Claus, but we fail to teach our kids about the real Santa Claus, Saint Nicholas, who was actually a bishop of our church. And he's a great man, very humble and charitable man. And one of the stories of Saint Nicholas tells us that there was a man who had 3 daughters, and in the time of the bishop of Saint Nick, you had to give a dowry as a father for young men to come and marry your daughters. If without that, basically your daughters were most likely not going to get married, and they will be sold into slavery for them to survive. In the tradition, the legend says that Saint Nicholas would always come at night and give a dowry, usually placed in the shoe that would left outside of the house, so that the father can have their daughters marry and give them a good life, basically. And that's where the tradition of either putting money or candy in stockings or in the shoes comes from. And even when I was in the seminary, we would always leave our shoes outside our rooms because St. Nicholas might always come and leave us something. And sometimes we found chocolate in our shoes the next day. So again, if we have the eyes to see, let us ask the Lord to give us that wisdom a little bit to understand and know the history of our faith. And just like the blind man asking Jesus to allow us to see the beauty of our church, the beauty of our faith, of our tradition, and honor those great men and women who have come before us, who have given us example of charity, of service, above all things, for all those people in need. God bless you. Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Les saluda Padre Carlos de la Parroquia de la Asunción. El día de hoy vemos como un ciego estaba caminando atrás de Jesús gritándole: Señor, Señor, ayúdame, déjame, devuélveme la vista. Este hombre estaba que le pedía a nuestro Señor que lo deje, que le dé la oportunidad de ver nuevamente. Y nosotros tenemos muchas veces la habilidad de poder ver, pero no vemos de la manera como tal vez nosotros debamos hacerlo. Y les doy un ejemplo. Especialmente en esta temporada siempre tenemos un personaje que es el personaje que se roba todo protagonismo durante la temporada del Adviento y de la Navidad también, que es la persona de Papá Noel o Santa Claus. Y la cosa es que vemos y sabemos de esta figura y le enseñamos a nuestros hijos sobre esta figura, pero no les hablamos verdaderamente de quién era esta persona. Santa Claus o San Nicolás era un obispo de la iglesia, un hombre de una fe increíble, que era un hombre caritativo que siempre ayudaba a esas personas en necesidad. Y de hecho también hay una historia que cuenta que un padre tenía 3 hijas, y en ese tiempo, para que las hijas se puedan casar, el padre tenía que darle una especie de ofrenda a las personas que se iban a casar con sus hijas. De lo contrario, las hijas no se iban a casar y tenían que ser vendidas como esclavas para que no mueran. Entonces la leyenda cuenta que San Nicolás siempre iba en las noches por las casas a darles un poquito de oro, un poquito de dinero, para que este padre pueda pagarle a las personas que se iban a casar con sus hijas. Y es ahí donde viene la tradición de poner regalitos, otra vez a veces oro, chocolate, en las medias que a veces colgamos en nuestras casas, o también en los zapatos que usualmente se los dejaba afuera de la casa para no ensuciar la casa. Y de hecho, como una especie de juego en el seminario, nosotros mismos dejábamos nuestros zapatos afuera de nuestros cuartos por si acaso San Nicolás venía y nos daba algún regalito. Y a veces sí encontramos un chocolatito por aquí por allá. Pero entonces el Señor nos enseña especialmente cómo nosotros tenemos que abrir los ojos y ver la belleza de nuestra tradición, ver la belleza de nuestra historia de la iglesia y ver estos grandes hombres y mujeres que nos dieron un buen ejemplo de compasión también, de amor y de servicio, para que así pues las personas más necesitadas puedan también tener un poquito de ayuda y seguir teniendo esa confianza y esa fe en la ayuda de nuestro Señor. Que el Señor los bendiga siempre.